buenos días, como siempre agradecida de que nos sigan a través de este espacio cada mañana aquí en Por la Mañana, hoy martes 5 de febrero del año 2019. Buenos días, Alexander, ¿cómo te va? Buen día, compañera. ¿Cómo está la mañana? ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Cómo estuvo todo? Estuvo bien el fin de semana. Pude descansar. Muy intenso. No pude descansar porque no me fui a ningún sitio. Yo sé que usted es una mujer intensa. Sí, el sábado sí me la pasé, pero el domingo tranquila, descansando porque tenía ya mucho tiempo que no me tomaba un fin de semana para descansar. El país si no descansa siempre está intenso y extenso. Intenso y extenso. Intenso y extenso. Mira, hablando de intenso y extenso, qué mal quedó Reinaldo, quedó muy mal. Y luego también respondió y quedó peor. Yo creo que a veces tener esas cosas por debajo, yo no lo voy a llamar mala fe, no lo voy a llegar hasta ahí, pero se vio como una mala fe. ¿Tú sabes la impresión que a mí me da? La actitud del secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, porque Alexander, a él se le abordó respecto a la reunión del comité político y él dijo, sí, yo soy el que la convoco, pero quien manda a convocar es el presidente del partido y hasta el momento el presidente del partido no me ha dado esa orden. Sí, pero se le olvidó decir lo más importante, que el Leonel en un Twitter puso, en un tweet que hizo en Twitter, él escribió que el viernes pasado él llamó a Reinaldo Pared Pérez para ponerse de acuerdo para la reunión de este lunes pasado, o sea, de ayer, lunes 4, y que Reinaldo le respondió que no iba a ser posible porque ayer había reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, en esa tesitura y en ese orden fue que se dieron los hechos. Luego, otra vez le preguntan los periodistas y él dijo, bueno, pero a mí no me preguntaron. Yo no dije más nada que no fuera que es el presidente el que convoca. Sí, es el presidente el que convoca, pero él te llamó para justamente convocar. Y hay que decir que cuando Leonel llama a Reinaldo, es para que Reinaldo se ponga de acuerdo con la agenda del presidente. Sí. Porque las reuniones, como la agenda de un jefe de Estado, en todas las sociedades siempre se respeta, porque es una agenda siempre más complicada, más difícil. Bueno, pues ese tipo de cosas siempre se coordinan. Cuando se trata de jefe del Estado, esas cosas siempre se coordinan y hasta depende de la agenda de él. Sí, pero y que tiene que ser con el secretario general, Exactamente. Porque como bien Reinaldo señala, él es quien manda a convocar, pero, o sea, él es quien hace la convocatoria, pero quien manda a convocar es el presidente del partido. A él se le olvidó decir la parte más importante, porque entonces en el fondo se ve una mala fe. Y se está actuando con mucha mala fe con una figura. Porque ¿qué tiene Leonel la culpa de estar en las encuestas por allá arribota? ¿Qué tiene Leonel la culpa? O sea, cada quien que haga su trabajo. Leonel es un hombre que concita la atención porque tiene un liderazgo muy fuerte, ganado con su accionar en el transcurso de su vida. No ha sido sentado o bebiendo o bailando son, no. Ha sido en base a un trabajo que él ha hecho durante todos estos largos años que tiene en el mundo de la política desde muy jovencito, y él anda recogiendo parte de los frutos, parte de esas semillas que en algún momento sembró y que hoy le van dando frutos. Usted no puede pretender recoger frutos si usted no sembró semillas de manzanas, usted no puede recoger manzanas. Entonces, a no ser que haga coca. A no ser que usted quiera coger de los frutos de una mata que sembró el otro. Entonces así es, bueno, de esas matas te podrán dar, par de manzanas te tocan por tú hacer el coro, por tú estar ahí, por lo que sea.
pero esa mata no te pertenece y usted lo sabe. Mira, Lindsay, yo lo que... Mira, el estilo porque eso es un estilo, el estilo de gobierno del presidente Medina prefiere, la gente que tiene ese estilo de gobernar, prefieren un partido muerto. Y evidentemente el presidente desde que llegó al poder ha preferido un partido muerto. Y eso es lo que se evidencia. Por eso la vez que Amarante Baré dijo que Leonel no convoca, que Leonel que convoque, yo dije, Amarante Baré le está echando una vaina a Danilo, porque las reuniones no se hacen no es por Leonel, es por Danilo. Mira, porque el estilo del presidente, porque es un estilo no de Danilo, es un estilo universal. Ese estilo de gobierno que es un poco cerrado, prefieren un partido muerto. Y por eso las reuniones del comité político no se dan. Sí, pero también prefieren un partido muerto y el día que quiere levantarlo, lo levanta. Porque, el día que le vienen ganas. Sí, el día que le salen las ganas de que se levante un día, ese día hay que levantarse. ¿Por qué lo digo? Porque me parece, ya yo sé, porque es la misma trama que siempre se utiliza. Cuando ellos quieren que el comité político se reúna, ¿qué hacen? Cuando necesitan. Cuando necesitan. Empieza un grupito de bocinitas del mismo comité político a hacer la denuncia. Y sale uno y hace la denuncia y después viene el otro y la hace. Quieren tirarle la cuava, como dicen, a Leonel Fernández. Leonel Fernández es uno entre un grupo. Él es el presidente, pero no es el que decide. No, es mediante un consenso, sobre todo con el estilo de Leonel Fernández, que fíjate cómo él dice, o sea, fíjense cómo habla y cómo utiliza las palabras un líder. Llamé a Reinaldo para ponernos de acuerdo. No es con esa arrogancia, esa petulancia de algunos. Llamé para convocar y él me dijo que no por tal cosa. No, para ponernos de acuerdo. O sea, con ese juego de palabras que hace Leonel es lo que marca la diferencia entre un líder acabado, un líder ya experimentado, un verdadero liderazgo, y uno que anda inventando por ahí, o sea, cualquiera que anda inventando en política. Hay que ver esos detalles, porque en esos detalles es que descansan precisamente los liderazgos en la política. Y usted dirá, bueno, pero sí, por ahí usted se da cuenta y usted mide qué tipo de político es. Porque cuando son gentes que son tan petulantes o tan, usted por ahí, o yo y el yoísmo y la cosa, entonces usted puede ver qué tipo de presidente o de alcalde o de senador o de diputado va a ser. De ahí se definen las personalidades de los jefes ya gobernando, de los políticos en el poder. Bueno, Leonel tiene la ventaja de que ya todo el mundo sabe cuál es su estilo, él gobernando también. De que no es un hombre que produce inquietud en el sentido de que es una persona que siempre va a respetar el Estado de Derecho, va siempre a respetar la institucionalidad, porque incluso lo caracteriza a él y es el que está dando la cara ahora. En estos momentos es el único líder político que ha levantado esa antorcha de defensa a la Constitución, a la democracia en la República Dominicana, de que prevalezca la democracia, de que no perezca en ningún momento, y mucho menos en un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, de por Dios, fundado por el profesor Juan Bosch. No puede ser. Bueno, pues en el día de ayer, ahí se vieron las aclaraciones. Sí. Ahora, ¿qué veo de Leonel? Alexander, Leonel está en su cosa. Leonel está en una etapa política, en su vida política, donde él entiende que al pueblo hay que darle respuesta a todo. Y él está en esa tesitura, a juzgar por los últimos hechos dados, que lo envuelven a él.
cuando lo abordan con temas y por los escritos que hemos visto en los últimos tiempos. Se ha atrevido a escribir en varias oportunidades sobre el tema de la Constitución, de la institucionalidad, la democracia. La relación partidaria, partido, gobierno, partido. Se ha atrevido a escribir sobre el tema de la seguridad, un artículo donde hace propuestas concretas ya de un estadista experimentado que hace un análisis profundo sobre el tema y primero cuestionantes y segundo, y pone sobre la mesa una realidad al día de hoy aquí en la República Dominicana, pero a la vez hace propuestas de qué cosas es que hay que atacar, cuáles son las formas de hacerlo. O sea, estamos viendo a un hombre, a un político que está preocupado por los temas del momento y que a la vez hace propuestas sobre esos temas. Confundieron la amabilidad con debilidad. Le salió el león. Sí. Le salió el león porque en estos momentos, a juzgar por los hechos, Leonel no está en disposición de pasarle una a nadie. Fíjate que cuando vinieron con el cancito otra vez de Quirino, inmediatamente dieron sus más altos, los generales que están ahí a su lado, inmediatamente convocaron a una rueda de prensa. Y fíjate lo último que salió de ¿Pasó el momento de la amabilidad? Ya pasó el momento, no, y Así. Ahora mismo está en un momento en que él entiende que hay que darle respuesta a la nación, porque él no quiere que se le confunda. Y eso es bueno que los políticos también hagan eso, con esa amabilidad que sí le caracteriza, pero su amabilidad nada tiene que ver ni con cobardía, ni con indiferencias, ni mucho menos. Leonel está en lo suyo como debe de estar y que sepan bien los políticos a qué se enfrentan. Yo creo que por ahí es que hay que tomar el camino, tomarle ese camino a Leonel. ¿De qué? El de la confrontación de las ideas, las propuestas, el análisis. Eso es lo que este pueblo quiere. Nada de chapucerías, de campañitas sucias, campañitas perversas y baratas. No, la gente no está en eso. La gente incluso está tan al pendiente porque la gente ya tiene demasiadas herramientas para la investigación. Todos nos hemos convertido en periodistas. Eso es así. Entonces, al circular con tanta rapidez también las informaciones, si bien es cierto que en un momento determinado una campaña sucia puede tener efectos positivos para el propósito que se hace, también es cierto que no a largo plazo, sino en corto plazo, también esa campañita sucia se le puede revertir. Mira, Lindsay, Leonel fue tan respetuoso de la institucionalidad que cuando él era presidente y el comité político no podía reunirse, hacían los martes una reunión de un petit comité. En los lunes que le hacían un almuerzo. Bueno, y lo hacían exactamente al mediodía y se reunía Rafael Alburque. Bueno, en principio hasta el 2006, hasta el pleito ese que hubo con el chofer de Leonel, que obligó a que Danilo entonces se fue. Hasta ese momento Danilo participaba en esa reunión de ese petit comité y todos los demás. O sea, y ahora es que ha habido problemas con esas reuniones. ¿Tú hablas de la OTAN? No. Cuando Leonel era presidente. Tú dices el Consejo de Gobierno. No. Cuando Leonel era presidente y el comité político no podía reunirse, hacían una especie de petit comité, un comité donde participaban los principales líderes del comité político. Se reunían. Almuerzo era una especie de almuerzo que hacían ahí en el Palacio. Y se reunían, incluso yo recuerdo como ahora, que no recuerdo si fue en Manuel, es que a uno de los líderes de la oposición llegó a decir que el comité político del PLD no podía reunirse en el Palacio, porque cuando el comité político no podía reunirse, hacían ese encuentro de ese petit comité. O sea, hasta en eso se respetó la institucionalidad. Ahora, estos problemas que hay es porque el estilo del presidente es un estilo que prefiere un partido muerto, pero es un estilo. Sí. Bueno, excluido totalmente el partido de gobierno, pero eso todo el mundo, eso fue desde el primer día y ya vamos para
el final del segundo periodo de gobierno del presidente Medina, y eso él no lo ha variado. Al presidente Medina le cabe aquella frase de Antonio Guzmán: en mi gobierno, en mi gobierno. Sí, sí. Eso es, yo creo que es uno de los grandes errores de los políticos, de algunos políticos que prefieren emplear. De hecho, tú sabes que siempre los que manejan la imagen de los presidentes, los estrategas en comunicación modernos, esa es una de las cosas, de los detalles que siempre se le corrige a un presidente, a un líder, pero hay algunos que son malos alumnos. Ese es el problema, que hay algunos que son muy malos alumnos. Que su estilo se impone a las conveniencias o a las circunstancias. Sí, también. Efectivamente, entonces, Alexander, ayer el Consejo Nacional de la Magistratura tuvo su reunión, como Reinaldo se lo dijo por teléfono a Leonel. Hubo una reunión del Consejo Nacional de la Magistratura encabezada por el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, donde hubo una rueda de prensa y el presidente de la Suprema Corte de Justicia anunció que él no iba a someterse a evaluación porque él se iba para su casa. Aparte de que él no iba a quedar, pero él sí, tomó esa decisión también. Que las razones que lo mueven son enteramente personales y que esto es irreversible, o sea, ya es una decisión tomada y que simple y llanamente él no se va. Todo el mundo también sabía que él no iba a ser elegido nuevamente, o sea que vamos a ver, ya en la reunión de ayer se pusieron de acuerdo para ese proceso ahora de la elección de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, y empieza ese proceso, el cual vamos a ver en qué termina, porque las informaciones que tenemos al respecto hablan de una serie de figuras que distan mucho de lo que requiere esa Suprema Corte de Justicia. A mí me parece que Flavio Darío Espinal va a ser presidente, porque esa propuesta de Finjon a mí me pareció más una información a la nación. En el caso de Olivo Rodrigo Huerta, yo creo que no va a quedar porque él mismo ya se autoexcluyó, y además aquella declaración de Franklin Almeida lo eclipsó. No, porque bueno, que dieran una declaración, eso no quiere decir nada, que el doctor Franklin Almeida lo dijo en un programa de televisión, pero eso no significa que Danilo no lo tome en cuenta, porque tú sabes muy bien eso cómo lo eclipsó Danilo. ya. Bueno, ojalá y lo haya eclipsado para el bien de esta nación y para el propio bien de Danilo Medina. Quizás el doctor Almeida lo que le hizo fue un favor a Danilo también, que quizás lo tenía más encima del moño a Olivo Rodríguez Huertas. Entonces, probablemente se le hizo un favor al presidente Medina. ¿Sabes qué pasa, Lindsay? Que bregar con el mundo de los abogados es difícil, porque los abogados se acostumbran a actuar en función del color del dinero. Y cuando se acostumbran a actuar en función del color del dinero, más cuando el dinero es verde, todas sus decisiones van en función del color del dinero. Sí. Y a ellos no les importa que esto sea azul o verde. Si a ellos le pagan para que digan que eso es rojo, aunque sea azul, ellos te demuestran a ti que eso es rojo. Bueno, lo dijo así mismo, saliendo de un programa que hicimos aquí, el último programa, o uno de los últimos porque antes nosotros invitábamos con todo el gusto del mundo, el placer de poder conversar con Olivo Rodríguez Huertas antes de él ser embajador. Después que ya se convirtió en embajador, jamás ni nunca. Jamás ni nunca. Y el espíritu de ese embajador es el dinero, porque así mismo lo dijo. Si ese sillón que está ahí a mi izquierda es rojo, pero el cliente le jura y le perjura que él quiere que sea azul, simple y llanamente él va a crear una serie de argumentos para que todo el mundo lo vea azul. Es rojo, pero todo el mundo, según su experiencia
y su visión, el deber de él como abogado es que usted lo ve azul y por eso hay que pagarle. Por eso tuve esas posiciones tan absurdas de Julio Curi. Y mientras más diferente el color al principal, al original, entonces más caro cobra. Entonces, mientras más difícil el asunto y mientras más argumentaciones él tenga que utilizar, pues entonces se dispara el costo. Y en verdes. Siempre va a ser en verde, porque ya aquí, cuando se habla de negocios de cierto peso, entonces nada se cobra en peso. Nada se cobra en peso, todo es en dólar. Y esa es la diferencia. Eso es así. Entonces, ahí tenemos el casito. Y mira, Alexander, en otro sentido, yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana está en un momento en que se puede ver como viviendo una crisis, pero yo creo que tiene en estos momentos también una gran oportunidad. Como mismo se tiende a decir que las crisis son oportunidades, porque hay muchos que están apostando a la división del Partido de la Liberación Dominicana. Y de hecho, las amenazas o el temita ha salido de una ala de Palacio, si tú supieras, salió de allí. Y resulta que este pasado fin de semana, Leonel habló del tema de la unidad. Y Leonel define en una actividad en Barahona, creo que fue en Barahona, define lo que es la unidad, sobre todo en la política. ¿Qué él dice de la unidad? La unidad es desprendimiento. La unidad está basada en base al sacrificio. La unidad está basada en siempre anteponer los intereses del pueblo por encima de los intereses personales. Esos valores y conceptos, en esos es que se basa la unidad. No en tú decirlo sin tener ninguna argumentación para sustentar esa unidad. Porque usted puede salir por ahí y decir, no, yo apuesto a la unidad, pero te doy 10 tablazos por atrás, 4 pescozones y 5 pellizcos. ¿Y usted está apostando a la unidad? ¿Y de qué unidad usted me habla? ¿Y cómo es que usted profesa la unidad cuando nunca la ha puesto en práctica? Y muy por el contrario, en estos momentos yo te estoy dando pescozones y estoy escondiendo las manos. ¿Y cómo así? Leonel en ese mismo encuentro habla de su experiencia personal en ese sentido. Y dice, bueno, a mí me sucedió que en el año 1998, siendo yo presidente de la República, recuerdo que Balaguer me mandó a llamar. Tuve una conversación con el doctor Joaquín Balaguer, imagínense ustedes esta figura, donde él me invitaba, y estamos hablando de un Leonel de 46 añitos en ese momento, porque cuando él entra al poder, él tiene 42. Y no era el Leonel de hoy. No, hasta la voz era diferente. Y ese jovencito que tenía y guardaba un respeto a figuras de esa envergadura, tanto a Balaguer como al profesor Bosch, lo llama y le dice, mire, yo entiendo que el país puede tomar un riesgo muy grande de ocupar la presidencia y gobernar el Partido Revolucionario Dominicano, ese partido que usted debería de modificar la Constitución, que nosotros le apoyaremos. ¿Y qué le contestó
ese hombre que ya tenía 2 años en el poder, un hombre culto, como el mismo doctor Joaquín Balaguer lo describió. Y se lo dijo el doctor Marino Vinicio Castillo, que ayer estaba aquí, como un hombre culto, un hombre de luces, un hombre con el manejo de lo que es la política, por lo menos en cuanto a conocimiento. Y entonces Leonel le dijo, perdóneme usted, doctor Balaguer, pero yo no puedo modificar la Constitución de la República para beneficio propio. Eso conlleva riesgos. Y lo que yo conozco de la historia aquí mismo en la República Dominicana es que cuando un hombre, un político, modifica la Constitución para beneficio personal, termina convertido en una dictadura. Porque esa ha sido la historia de la República Dominicana. Y entonces, ahí empieza el primer sacrificio grande, fuerte, y la primera tentación grande también, ya como jefe de Estado, del doctor Leonel Fernández Reina. Pero lo propio le pasó en el 2012, cuando también se le llevó en el 2011, un año antes, un grupo de senadores, de 32 senadores, 28 que fueron a Palacio a decirle, mire, presidente, vamos a modificar esta Constitución, que usted está con una popularidad por encima de del 70%. Y Leonel le dijo, yo les agradezco este respaldo, y le repitió parte de lo que le había dicho a Balaguer. O sea, han sido muchos momentos. El último de ellos importantes fue en el 2015, cuando Leonel también allí tuvo que sacrificar quizás las aspiraciones personales de ese momento para preservar la unidad partidaria. Mira, Lindsay, cuando no se respeta eso que tú dices, pasa lo que pasó en el PRD. Cuando no se respeta eso que tú dices, pasa lo que acaba de pasar en El Salvador. Nayib Bukele es presidente porque el Frente Farabundo Martí le armó un lío porque sabían que él se iba a imponer como candidato presidencial y lo votaron. Sí. Lo votaron y hoy el Frente Farabundo Martí tiene el 15% de la votación. No, y que estaba dividido ese partido. Y Nayib Bukele es el presidente, sí. Es el presidente electo. Entonces, cuando no se respetan las reglas, cuando la fuerza se impone a la verdad, pasan esas cosas. Hay un informe de la Fundación Global de Funglodes que dice que la tendencia de la sociedad es a votar por candidato, no por partido. O sea que hay más tendencia de la gente a votar por determinadas figuras políticas que por partidos políticos. Y eso se debe en mucho a situaciones como esta. Sí. A que la gente está perdiendo la fe, la credibilidad en los partidos. En que los partidos cada vez están tergiversando las cosas, creando estructuras de poder para beneficiar a grupitos. Entonces todo eso está llevando a que haya más interés en la gente, a votar por figuras. O sea, si Leonel tiene un posicionamiento, si Luis Abinader tiene un posicionamiento, si Quique Antún tiene un posicionamiento, ese posicionamiento son ellos como personas, no como partidos. Por eso mismo que tú acabas de explicar, por no exhibir un sentido de cuerpo ante toda una población, porque eso es lo que ha pasado. Esa es la mejor definición. Sí, mira por ejemplo el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD. El PRD ha sufrido muchísimos fraccionamientos. Bueno, se compone, se recompone. Pero, ¿qué ha traído como consecuencia esos fraccionamientos? Que el PRD no haya estado en el poder por más tiempo. Porque simple y llanamente hay demasiadas cabezas allí. Ante un solo cuerpo, el que salgan tantas cabezas, eso se convierte entonces en un monstruo.
es un monstruo de varias cabezas. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el PRM. El PRM nace dividido. Oye, esa cosa. Nace dividido ese PRM. Por un lado Luis Abinader y por otro lado Hipólito Mejía. Nace con un pecado original. Con un pecado original. Entonces, cuando un partido, donde fíjense lo último que ha pasado, un Hipólito Mejía asociado a un ala de gobierno donde está involucrado en el montaje de una campaña sucia a Leonel Fernández. No, y asociado a un personaje funesto. Sí, funesto, involucrado en el narcotráfico y además con el expediente que se tiene. Claro. O sea, estamos hablando de que en los gobiernos de Hipólito se le construyó autopista a ese capo, el helicóptero de él estaba parqueado al lado del helicóptero presidencial, una camaradería, fotografías por todas partes, o sea, una amistad aparentemente demasiado estrecha. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? De que este señor todavía tiene esos sellos ahí, que la gente lo sabe, pero que a veces hasta lo deja pasar o lo olvida. Y entonces viene y lo revive. Y se involucra en una campaña sucia y perversa que la propia población se ha encargado de rechazar rotundamente. Pero ¿quién fue el que salió más embarrado de todo esto? Fue Hipólito Mejía, donde él mismo va a un medio de comunicación y declara que él le pidió una cita a ese capo para él verse con el capo, o bueno, no voy a decir capo, pero un ex narcotraficante, digámoslo así. Un capo. Entonces, yo creo que esta sociedad está viendo todos esos elementos que están allí porque ellos también lo han puesto a la vista de todos. Y el pueblo está siendo el espectador de una serie de shows montados allí y el pueblo se ha dedicado a seleccionar, a distinguir entre una cosa y otra. Y eso es lo que es la política moderna de ahora. Eso que tú acabas de señalar, lo que acabó de ocurrir en El Salvador este pasado domingo, Nayib Bukele hizo una campaña a nivel de redes sociales. Pocas veces se le vio hablar. El que mucho habla, mucho yerra. Y con 37 años presidente. Sí. Y este jovencito, se va a convertir en el presidente más joven de toda la región, Bukele. ¿Cuáles fueron las herramientas que él utilizó a su favor? Justamente todas esas desventajas y desgastes que está sufriendo la política y sus políticos que no han entrado al mundo de la tecnología por un lado y al nuevo lenguaje. ¿Cómo está pensando la gente de hoy día? ¿Cuál es el lenguaje de la gente de hoy día? ¿Cómo hay que hablarle? ¿Y de qué manera hay que hablarle? Esas elecciones dejaron una lección también. Sí. Mientras él enfatizó su campaña por las redes sociales, los otros preferían el contacto personal. Sí. Y ya la política de hoy ya cambió. El que no entienda eso va a perder las elecciones. Sí, y además, si tú te pones a ver, la mayoría de quienes apoyaban a Bukele eran los más jóvenes. Sí, es así. Eran los más jóvenes y son de las cosas... Conecta más. Porque tú sabes que toda la región es una región donde la población mayoritaria descansa en los jóvenes. Aquí en República Dominicana, por ejemplo, la población votante, el 40% de ella está entre los 18 y 40 años. Joven. Todavía esta sociedad es una población joven, generalmente. Entonces, claro, la mayoría es así. Entonces, ¿cómo piensa la gente, los más jóvenes? ¿Cómo piensan? ¿Cuál es el lenguaje que se tiene que utilizar con ellos? ¿Cuáles son los medios que se deben de utilizar para poder llegar a esos jóvenes?
son de las cosas. ¿Y cuál es el estilo? Por ejemplo, fíjate tú, cómo Danilo Medina hace 4 años, 3 años, le daba muchos resultados maltratar verbalmente a un empleado suyo, o sea, a un funcionario. Eso le daba resultado y la gente lo veía como un chiste. Ay, mira qué chulo, él le da boche a esos funcionarios, está bueno que lo aplaste, que lo maltrate verbalmente, que es que son demasiado creídos, tienen demasiado ímpetu, miran por encima del hombro. Ah, pero ahora, eso mismo que hacía Danilo en aquel momento, y que ahora viene la presidencia de la República, el DICOM, la Dirección de Comunicación de la presidencia, y lo sube a las redes, el presidente comiéndose al ingeniero Olgo Fernández, director del INDRI. Un maltrato verbal de parte del jefe al empleado. ¿Y cómo lo vio la gente? Como lo que es un maltrato verbal. Eso incluso en las leyes modernas y en los países más avanzados, eso da un caso en la justicia. Eso es lo que dice que la escuela de Joao ya se agotó en el país. Está agotada. La escuela de Joao se agotó. Está totalmente agotada. Que ese sea el estilo real de Danilo Medina y que lo han querido exponer, ese estilo, que todo el mundo lo conozca. Pues fíjense que ese estilo es repudiado por la mayoría de la clase votante y del pueblo en sentido general. ¿Por qué? Porque lo ve como una persona avasalladora, de un estilo caudillista, de un estilo, la monarquía en el siglo XVII, es que los modelos cuando se agotan, en los siglos XIV, el Estado soy yo, todo eso. Lo que pasa es que todos los estilos cuando se agotan, Lindsay, mira, todavía tú sales a repartir. ¿Cómo es? O sea, yo no tengo derecho todo te sale mal. Hasta la muchacha de servicio de mi casa, yo la tengo que tratar con respeto. Yo no puedo estarla agrediendo verbalmente. Eso no está bien y la gente no lo ve bien. O sea, usted no puede en una empresa estar maltratando a sus empleados y hablándole de manera atropellante y diciéndole pero ustedes siempre viven buscando una excusa, ustedes siempre se la quieren poner más cómoda de la cuenta. O sea, no. Usted tiene que tratar a esa otra persona con respeto, porque esa otra persona es un profesional también de su área. Es una persona que merece consideración. Es una persona incluso que detrás de ella tiene otros empleados y si usted no los respeta, los empleados de esa persona tampoco lo van a respetar a él. Porque imagínate tú cómo los empleados de Olgo van a mirar a Olgo. Lo tratan con la punta del pie también. Usted no fue humillado públicamente, que anda por las redes ahí sociales siendo humillado. ¿Qué es lo que usted me está hablando a mí? Ya pierde el respeto. Entonces, yo creo que lo que en un momento determinado, fíjate tú, porque quizás la gente lo veía como algo gracioso, ya la gente no lo ve así. La gente está viendo en esa figura, una figura con unos matices de caudillismo, de dictador, de ser una gente que con la batuta que maneja el Estado. Y así no, eso asusta. Eso da un mensaje de que es una persona que fácilmente se convierte en un dictador, en un régimen que nada se puede asociar a un régimen democrático, sino lo contrario. Entonces, si además de eso se le está en muchas ocasiones hablando de dictadura, y además de eso usted manda el mensaje de que tiene perfil de dictador, bueno, pues entonces la gente le coge miedo. La gente dice, no, pero este hombre es un hombre que en cualquier momento se puede convertir, Trujillo le va a quedar chiquito. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Lo que más me llamó la atención de todo esto es que ese evento haya sido subido a las redes sociales desde la Dirección de Comunicaciones del Palacio. Porque antes daba resultados.
Sí, pero ¿cuál es el norte? ¿Cuál es el fin? El objetivo. ¿Cuál es el objetivo que se persigue con ese tipo de exhibiciones de un hombre que manda la señal de ser un caudillo, de ser un dictador? No, no, ahí lo que se trató es de ganar capital político, pero cuando un modelo se agota, Lindsay, ya hasta tú salías a repartir cosas, te sale mal, porque el modelo se agotó y ya este es un modelo agotado. Bueno, pues vamos a ir a una breve pausa, compañero, porque tenemos un invitado que es demasiado disciplinado y llegó tempranito aquí al estudio. No es para menos, no es para menos porque su accionar en la vida es su propia profesión y esa es su vida. Ahí la disciplina siempre se tiene que imponer. Así que hoy vamos a conversar con Guillermo Guzmán Fermín. Vamos a hablar del tema de la seguridad a propósito de algunos artículos donde él ha abordado el tema, haciendo propuestas de lo más interesante. Por su experiencia en la materia, también tiene todo el aval para hacerla y ser tomado en consideración, ponderar todas esas propuestas porque además tienen mucho sentido. Nos vamos a la pausa y retornamos.